En uno de sus estallidos, sofocó hasta la muerte al gato de un vecino. Hola mis demonios, ¿cómo están el día de hoy? Espero que hoy se encuentren maravillosamente bien. Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Mentes Macabras con la serie Niños Asesinos. Si no han visto mi anterior video, se los voy a dejar por aquí en una tarjetita. Son experiencias paranormales de mis suscriptores. Suscríbanse al canal, denle like a este video, compártanlo y comenten. Esto es algo muy importante para mí. Les voy a dejar por acá en pantalla y a lo largo del video mis redes sociales. Tengo Instagram, Twitter y TikTok. Vayan a seguirme por allá, que también subo contenido paranormal y misterioso todos los días. Si quieres ver mi contenido antes de tiempo, sin ningún tipo de censura y con imágenes completamente reales, suscríbete a mi Patreon. También puedes ser miembro del canal y obtener múltiples beneficios. El día de hoy vamos a hablar sobre un niño asesino llamado Eric Smith, mejor conocido como el asesino pelirrojo. El maquillaje, atuendo y peinado están inspirados en el caso del día de hoy. Como ya saben, vayan a la cocina, busquen algo de comer, apaguen las luces de sus habitaciones, pónganse cómodos, colóquense auriculares y vean este macabro, aterrador y misterioso video. En el año 1993, un jovencito pelirrojo de apenas 13 años de edad se convirtió en uno de los niños homicidas más recordados de los Estados Unidos, cuando mató a un niño de 4 años con una piedra en el oeste de Nueva York. Eric M. Smith nació el 22 de enero del año 1980 en el condado de Steuben, Estados Unidos. Durante el proceso de gestación, su madre consumió trimetadiona, un fuerte medicamento antiepiléptico contraindicado para mujeres en estado de embarazo, que podía generar malformaciones congénitas importantes y una variedad de anomalías menores como orejas de implantación baja y problemas neurológicos. Su familia estaba conformada por su madre Tammy, su padrastro Ted Smith y sus 2 hermanas mayores. Pero la mayoría de su tiempo prefería pasarlo con sus abuelos Red y Eddie Wilson. Ellos 2 le veían como un niño extremadamente cariñoso. Tristemente, su infancia no fue para nada feliz ni tranquila. Era un niño que carecía de autoestima, con muchas inseguridades y complejos. Sus compañeros del colegio le molestaban continuamente por su apariencia física en general. Vamos a sumarle a todo lo que ya les dije el hecho de que le hacían bullying en el colegio. Era un niño muy bajito, con unas gafas gigantescas para su rostro y cuyas orejas parecían dobladas. Eso podría ser una malformación producida por el medicamento que su madre consumió durante el embarazo. Debido a todo esto, Eric era un niño que sentía muchísimo temor a la hora de subirse al autobús de la escuela. Se sentía diferente al resto y sabía que no era del agrado de todos. Lamentablemente, todo lo que había vivido durante su corta vida hizo que se acumulara una ira inmensa hacia los demás. Su padrastro tampoco le hizo la vida fácil. Ted Smith era un hombre muy violento. Imagínense que estaba catalogado en el barrio como un personaje agresivo.
Se sentía muy avergonzado tanto atléticamente como académicamente de su hijastro. Era un hombre súper patán, el típico machista. Este niño era una bomba de tiempo a punto de estallar en cualquier momento. Llevaba ya demasiado acumulado. Con el tiempo se volvió un niño con estallidos de violencia incontrolables. ¿Recuerdan que yo les hablé sobre esto en el podcast de la semana pasada? En uno de sus estallidos sofocó hasta la muerte al gato de un vecino. Todos vieron las señales, pero nadie hizo nada para evitar lo que ocurriría más adelante. La mañana del 2 de agosto del año 1993, Derrick Robbie, de 4 años de edad, salió por la puerta de su casa para nunca más volver. El pequeño de 4 años se despidió de su madre para ir a un campamento de verano en un parque cerca de su casa. Era la primera vez que el pequeño iría solo. ¿Qué le podía pasar? El parque quedaba a 2 manzanas de su vivienda. Ese mismo año, Eric fue enviado al mismo campamento de verano. El propósito era que hiciera más amigos y conociera niños de su edad. Mientras Eric se dirigía con su bicicleta al parque, Derrick también iba en camino. ¿Quién sabe qué pasó por la cabeza de Eric cuando vio al pequeño? La cuestión es que a Eric no se le dificultó convencer a Derrick para ir por un supuesto atajo. Lo llevó a una zona boscosa, lejos de las miradas, donde estaban los dos solos. Un lugar que le otorgó la seguridad suficiente para llevar a cabo sus diabólicos planes. En aquella soledad de un área boscosa, Eric asfixió con todas sus fuerzas al pequeño Derrick de 4 años. Cuando éste se desvaneció, lo dejó en el suelo y buscó 2 piedras enormes. Agarró primero la más grande y la apuntó a su cabeza y con la segunda hizo lo mismo. Una vez que Robbie murió, Eric lo desnudó y sodomizó, introduciéndole un palo que había encontrado tirado en el suelo por el ano. Descargó toda su ira y frustración con el pequeño. Tal fue su rabia que hasta tiró encima de Derrick su almuerzo. Era como si los años de abusos, ira y maltrato acumulado los sacara en aquel inocente. Eran aproximadamente las 11 de la mañana cuando la madre de Derrick Robbie se enteró de que el pequeño de 4 años jamás llegó al campamento. De inmediato alertó a la policía. Un niño pequeño había desaparecido mientras se dirigía al parque. Una cosa que a mí, en lo particular, me parece una irresponsabilidad es que esa mujer, la madre del pequeño, haya dejado ir a un niño de 4 años solo al parque. Tenía 4 años. Mi hijo tiene 5 y yo soy incapaz de mandarlo solo al parque, aunque quede a 2 manzanas. A las 4 horas de haber empezado la búsqueda, el cuerpo sin vida y destrozado de Derrick Robbie fue hallado en aquella área boscosa. Luego del hallazgo, el forense reveló que el cuerpo de Derrick tenía signos de estrangulamiento e incluso se determinó que el niño fue abusado. El equipo de homicidios comenzó entrevistando a todos los que habían estado en el campamento. Lo hicieron porque probablemente habían tenido contacto con Derrick. Querían saber a ciencia cierta si habían visto al niño. Pasaron 3 días y Eric se presentó en la policía por voluntad propia sin que ésta lo llamara. La policía en aquel momento pensó que Eric podía ser un testigo colaborador. El jovencito le contó a la policía que aquella mañana había visto a un niño dirigirse al campamento. La cuestión es que no les cuadraba lo que era la ubicación. El ángulo de visión que describió Eric no coincidía para nada. Cuando este cambió su versión, la policía
ya había empezado a sospechar de él. Comenzaron a preguntarle cosas mucho más detalladas, como qué llevaba el pequeño puesto y también cómo era su lonchera, si la había podido ver. La lonchera es el bolsito donde se lleva el lunch, el almuerzo. En aquel entonces, la policía necesitaba más que simples sospechas e invitaron a Eric a una reconstrucción de los hechos. Al llevarla a cabo, los peritos percibieron que el niño disfrutaba de su papel protagónico porque sabía demasiado. Así que los investigadores decidieron presionar más y ser mucho más contundentes. Allí fue cuando Eric empezó a quebrarse y a sentirse acorralado. Notaron que temblaba y su voz ya no era la de un niño seguro. Tanto la familia del joven como sus vecinos sospechaban de que Eric sabía algo o que había participado en la muerte del pequeño. Era algo extraño porque decían que quizás lo había hecho sin intención, ya que tenía varios días comportándose de manera extraña. Estaba nervioso, preocupado, como si estuviese ocultando algo, y hacía una pregunta bastante curiosa constantemente, como ¿qué pasaría si el asesino fuera un niño? El 8 de agosto del año 1993, Eric le confesó a su madre que él había asesinado a Derek. Lamentablemente, todo cobró sentido aquel trágico día. Aquella mañana, Eric llegó a comer a la casa y fue rápidamente al baño a lavarse las manos, pero dejó unas marcas rojas, que nada más y nada menos eran pequeñas gotas de sangre. Al atar todos esos cabos, fueron directamente a la policía para contar absolutamente todo. Una vez que ya se encontraba detenido en la cárcel, alguien le preguntó que por qué había matado a un niño de 4 años. La respuesta de Eric fue la siguiente: porque en vez de que me hicieran daño a mí, quería sentir lo que era hacerle daño a alguien. Todo el mundo quedó impactado, ya que era una respuesta fría e inesperada para un niño de 13 años. En agosto del año 1994, un año después del crimen, con 14 años de edad, fue juzgado como adulto según las leyes de Nueva York. Durante el proceso legal, un psiquiatra llamado Stephen Herman diagnosticó a Smith con un trastorno explosivo intermitente, una rabia incontrolable, rabia y enfado literalmente mortales, quizás provocada por la medicación que tomó la madre de Eric durante todo su embarazo. Pese a que se intentó darle un giro a todo lo sucedido y a pesar de los argumentos sobre un posible trastorno mental que arguyó la defensa, el joven victimario fue declarado culpable. El 16 de agosto del año 1994, Eric Smith fue declarado culpable por homicidio en segundo grado y condenado a la pena máxima para asesinos juveniles, pasando la primera parte de su sentencia en un centro de detención juvenil antes de ser trasladado a una sucesión de prisiones para adultos en el estado después de cumplir los 21 años de edad. Desde el año 2001 solicitó en 10 oportunidades la libertad condicional y cada vez le fue denegada. En una audiencia de libertad condicional en el año 2004, Smith admitió que estrangular a Derek Robbie lo hizo sentir bien porque en lugar de que lo lastimaran, estaba lastimando a otra persona. En su última audiencia de libertad condicional dijo que estaba comprometido para casarse en el año 2019. Su prometida era, o mejor dicho, es una abogada en justicia juvenil. Se había acercado simplemente para hacerle unas preguntas mientras estudiaba Derecho. Su plan era mantenerse trabajando como electricista o carpintero cuando saliera de la cárcel. Esta vez sí que le otorgaron la libertad condicional.
La fecha de su salida fue programada para el 17 de noviembre del año 2021, después de pasar 27 años en la cárcel. Pero no se realizó, ya que la dirección donde viviría era la misma dirección donde cometió el crimen. Entonces, al no tener permitido volver a Sanova, no podía salir en libertad, básicamente. La nueva fecha para salir de prisión pasó al 11 de enero del año 2022, o sea, el año pasado. Pero esta se volvió a posponer. Según algunas informaciones, la liberación de Eric Smith se retrasó hasta que encontró un lugar adecuado para vivir. El hombre de 42 años fue liberado del centro correccional de Woodburn, en el condado de Sullivan, el 1 de febrero del año 2022, después de pasar 28 años en prisión. Este caso tiene mucha tela que cortar y quiero hablar más a profundidad de lo que yo opino en el podcast del viernes. A mí no me queda ningún tipo de duda de que el padrastro de Eric era un abusador y que posiblemente haya abusado sexualmente de él. ¿Por qué les digo esto? Porque resulta que ese hombre violó, o sea, abusó sexualmente de una de las hermanas de Eric. El hecho de que este joven de 13 años haya abusado sexualmente de un niño de 4 años de edad con un palo, diciendo que él quería sentir por primera vez lo que era abusar y no ser abusado, deja mucho que pensar. No está confirmado el hecho de que Eric Smith haya sido violado por su padrastro, pero yo creo que sí que ocurrió. De todas maneras, como ya les dije, quiero hablar más a profundidad sobre lo que opino de este caso en el podcast del viernes. Les voy a hacer la pregunta estrella de esta serie. ¿Ustedes creen que Eric Smith nació siendo un asesino o que le hicieron asesino? Déjenmelo saber allá abajito en los comentarios. Y bueno, mis demonios, hasta aquí el video de hoy. La verdad es que, son casos bastante delicados y densos. Y es que me parece impresionante cómo se puede llegar a comportar el cerebro del ser humano. Es muy triste, porque de verdad es muy triste que un niño llegue a ese punto de querer acabar con la vida de los demás por todo lo malo que le han hecho. Pero bueno, ya hablaremos más a profundidad de este tema en el podcast del viernes. Si te gustó este video, por favor, no olvides compartirlo. Les mando muchísimos besos intergalácticos y de caramelo. Y nada, ya saben que nos vemos en otro macabro, aterrador, misterioso y sangriento video. Bye.